Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha creído en la existencia del alma, esa esencia inmortal que transita de un cuerpo a otro, acumulando experiencias y aprendizajes a lo largo de múltiples vidas. Religiones, filosofías y corrientes espirituales han sostenido la idea de la reencarnación como un ciclo eterno de nacimiento, muerte y renacimiento. Pero en medio de esta creencia milenaria, surge una pregunta inquietante, una paradoja que desafía nuestra comprensión. Si las almas se reencarnan, ¿cómo se explica el crecimiento exponencial de la población humana? En el siglo XIX, la humanidad apenas superaba los 1.000 millones de habitantes. Hoy, en pleno siglo XXI, esa cifra se ha multiplicado a más de 8.000 millones. Año tras año, nacen millones de personas nuevas, y con ellas, millones de almas parecen entrar en el mundo físico. Si el número de almas fuera fijo, limitado a las que han existido desde el inicio de la humanidad, ¿de dónde provienen todas estas nuevas conciencias que habitan cuerpos que antes no existían? A simple vista, la respuesta más lógica sería asumir que hay una fuente inagotable de almas esperando su turno para encarnar, pero esto plantea un dilema aún más profundo. ¿Acaso las almas pueden ser creadas de la nada? ¿Existen reservas ocultas de conciencia esperando su oportunidad para experimentar la vida humana? O quizá, la realidad es mucho más compleja de lo que podemos concebir. Las tradiciones espirituales nos enseñan que el alma es eterna, que no nace ni muere, sino que simplemente cambia de forma y de experiencia. Sin embargo, pocas de estas enseñanzas han abordado con claridad el fenómeno del crecimiento poblacional. Si las mismas almas se reencarnaran una y otra vez en un ciclo cerrado, el número de humanos debería mantenerse relativamente estable. Pero la realidad nos muestra lo contrario, el mundo está más poblado que nunca. Algunas corrientes sostienen que, en realidad, muchas almas antiguas se encuentran fragmentándose, dividiéndose en múltiples encarnaciones simultáneas. Otras sugieren que no todas las almas que habitan la Tierra han estado aquí antes, sino que provienen de otros planos, de otras formas de existencia, tal vez incluso de otros mundos. La posibilidad de que existan almas migrantes, entidades que transitan de una dimensión a otra, podría arrojar luz sobre este misterio. Y luego está la idea más radical, pero también la más intrigante. ¿Es posible que la conciencia misma, en su infinita expansión, esté creando nuevas almas conforme la humanidad avanza? Si el universo es una manifestación en constante evolución, si la vida es una expresión de una inteligencia superior, entonces tal vez las almas también sigan este principio de expansión. El enigma sigue abierto. La ciencia nos dice que el crecimiento de la población se debe a factores como la mejora de la salud, la tecnología y la prolongación de la vida. Pero la ciencia no puede responder lo esencial. ¿Qué es lo que anima la carne? ¿De dónde viene la chispa de la conciencia? ¿Cómo se forman nuevas almas, si es que realmente lo hacen? Tal vez la pregunta más profunda no sea solo de dónde vienen estas almas nuevas, sino qué propósito tienen. ¿Acaso este crecimiento poblacional forma parte de un plan mayor? ¿Estamos siendo testigos de una transformación colectiva, de un despertar de la conciencia a una escala nunca antes vista? Si la humanidad está recibiendo un flujo constante de nuevas almas, ya sean provenientes de otros reinos, fragmentaciones de conciencias antiguas o manifestaciones recién creadas, ¿qué significa esto para la evolución de la especie? ¿Estamos en un punto de inflexión en la historia espiritual del planeta? Este es el misterio que nos desafía. La pregunta que nos invita a reflexionar. En un mundo donde cada día nacen miles de nuevas vidas, la respuesta sobre el origen de sus almas podría redefinir por completo nuestra visión de la existencia. Si aceptamos la premisa de que la población humana crece de manera exponencial y que las almas deben provenir de algún lugar, nos enfrentamos a una encrucijada espiritual. ¿Son realmente nuevas, o simplemente están migrando desde otras formas de existencia? ¿Podría la conciencia dividirse en múltiples fragmentos, habitando distintos cuerpos al mismo tiempo? ¿O acaso la creación de almas es un proceso continuo, impulsado por una inteligencia cósmica? A lo largo de la historia, diversas tradiciones han ofrecido respuestas a esta incógnita. Desde las antiguas enseñanzas orientales hasta las exploraciones modernas de la metafísica, existen múltiples teorías que intentan explicar el fenómeno. Una de las hipótesis más recurrentes es la de la migración de almas desde otros reinos de existencia. De acuerdo con muchas tradiciones espirituales, la conciencia no está restringida únicamente al reino humano.
Existen múltiples planos de existencia, múltiples formas de vida, cada una con su propio proceso evolutivo. En este sentido, algunas almas que hoy habitan cuerpos humanos podrían haber tenido experiencias previas en otros niveles de la creación. Algunas corrientes del hinduismo y el budismo sostienen que las almas pueden transitar entre reinos en función de su evolución kármica. Un alma que en el pasado habitó un cuerpo animal, por ejemplo, podría encarnar como ser humano tras haber alcanzado un nivel de conciencia suficiente para hacerlo. En esta visión, el crecimiento poblacional no es otra cosa que la incorporación masiva de almas provenientes de formas de vida inferiores, que ahora experimentan la realidad humana como parte de su progreso espiritual. Pero hay quienes van aún más lejos. Algunas teorías sugieren que muchas de las almas que llegan a la Tierra no han estado aquí antes, sino que provienen de otros mundos. Civilizaciones avanzadas en el universo, seres extraterrestres en evolución, entidades de dimensiones superiores, podrían estar encarnando como humanos con el propósito de contribuir al desarrollo de la especie. Si esto fuera cierto, implicaría que la humanidad está atravesando un momento crucial en su historia, un punto de inflexión donde el planeta se ha convertido en un epicentro para el aprendizaje y la transformación de la conciencia a nivel cósmico. Más allá de la migración de almas, existe otra teoría fascinante, la idea de que la conciencia no es una entidad fija, sino una corriente fluida capaz de fragmentarse y dividirse. De acuerdo con esta visión, un alma no es una unidad inmutable, sino una expresión de una conciencia mayor que puede manifestarse simultáneamente en múltiples cuerpos. Este concepto plantea que algunas de las almas que hoy existen en la Tierra no son realmente nuevas, sino extensiones de almas preexistentes que han encontrado la manera de dividirse en diversas encarnaciones al mismo tiempo. Si la conciencia es multidimensional y no está limitada por el tiempo lineal, entonces un mismo ser podría estar experimentando varias vidas simultáneamente en diferentes lugares y circunstancias. Hay testimonios intrigantes que respaldan esta idea. Casos de niños que recuerdan haber sido más de una persona en vidas pasadas, individuos que experimentan memorias entrelazadas con otras existencias, relatos de regresiones hipnóticas donde se describen fragmentaciones del alma. Podría ser que la población creciente no sea producto de la llegada de nuevas almas, sino de la multiplicación de las que ya existen? Y aún hay una posibilidad más, quizá la más profunda y revolucionaria de todas, la idea de que la conciencia se expande de manera infinita y que el universo está generando nuevas almas constantemente. Si todo lo que existe es parte de una inteligencia cósmica en evolución, si el universo no deja de crear y transformarse, entonces no hay razón para pensar que las almas deban ser una excepción. En esta perspectiva, cada nuevo ser humano que nace es una chispa de la creación, una expresión inédita de la energía primordial que da forma a la realidad. No hay un número fijo de almas, porque la vida misma es un proceso en constante expansión. De la misma manera que el universo se expande, que las galaxias siguen formándose, que la materia sigue transformándose, también las almas podrían estar surgiendo de la misma fuente infinita de la existencia. Si esto es cierto, entonces la humanidad no es un sistema cerrado de reencarnaciones repetidas, sino un campo dinámico donde la conciencia se renueva y se multiplica. La idea de un ciclo limitado de almas quedaría obsoleta. En su lugar, nos enfrentaríamos a un universo donde la conciencia es un flujo inagotable, en el que la creación de nuevas almas es parte del proceso natural de la evolución cósmica. La paradoja de la población creciente deja de ser un enigma imposible y se convierte en una prueba de que la conciencia está en plena expansión. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más trascendental. Si cada alma es una manifestación de esta inteligencia cósmica en evolución, ¿qué significa esto para el propósito de la humanidad? ¿Hacia dónde nos dirige esta multiplicación de la conciencia? Esa es la verdadera cuestión. No solo entender de dónde vienen las nuevas almas, sino comprender qué papel juegan en el destino de nuestra especie. Si el crecimiento de la población humana no es un simple fenómeno biológico, sino la manifestación de un cambio profundo en la conciencia universal, entonces debemos preguntarnos, ¿qué propósito tiene esta expansión de almas? ¿Es un proceso al azar, o hay una razón detrás de la llegada masiva de nuevas conciencias a la Tierra? A lo largo de la historia, los grandes cambios en la humanidad han ido de la mano con profundas transformaciones en la forma en que percibimos la realidad. En la antigüedad, el mundo era visto como un territorio limitado, donde las personas solo podían conocer lo que tenían a su alcance inmediato. Con el tiempo, la exploración y la ciencia expandieron nuestra visión del universo,
y hoy sabemos que el planeta es solo una fracción diminuta de una inmensidad infinita. Del mismo modo, nuestra comprensión del alma y la conciencia también ha evolucionado. Pasamos de creer en un alma individual y separada, atrapada en un ciclo fijo de reencarnaciones, a la posibilidad de que la conciencia sea una manifestación en expansión, conectada a algo mucho más grande que nosotros mismos. Si las almas realmente están migrando desde otros reinos, si están fragmentándose en múltiples encarnaciones, o si están siendo creadas a medida que el universo se expande, entonces la humanidad se encuentra en un punto crucial de su evolución. La llegada de tantas nuevas almas podría indicar que estamos en medio de un proceso de transformación global, un cambio en la conciencia colectiva que está redefiniendo el propósito mismo de nuestra existencia. Muchas tradiciones espirituales han hablado de ciclos de despertar, momentos en los que la humanidad recibe un influjo de nuevas almas para acelerar su evolución. En algunas filosofías, se dice que ciertas almas eligen encarnar en tiempos de crisis o de cambio para contribuir con su energía a la transformación del mundo. Esto significaría que el crecimiento poblacional no es un problema a resolver, sino una oportunidad de crecimiento espiritual. Pero aquí surge una pregunta fundamental. Si el número de almas ha aumentado, si estamos en un proceso de expansión de la conciencia, ¿por qué el mundo sigue atrapado en conflictos, en desigualdad, en ignorancia y sufrimiento? Si tantas nuevas conciencias han llegado, ¿por qué no hemos alcanzado una civilización más armoniosa, más consciente de su propia naturaleza espiritual? La respuesta podría estar en la diferencia de niveles evolutivos entre las almas. No todas las almas encarnadas en la Tierra están en el mismo punto de su desarrollo espiritual. Algunas han transitado por incontables vidas y han acumulado sabiduría a lo largo de los siglos, mientras que otras pueden estar en sus primeras experiencias humanas. Si la Tierra se ha convertido en un crisol de almas provenientes de distintos reinos, con distintos niveles de madurez, entonces el caos aparente en el mundo es el reflejo de este choque de conciencias. Algunas almas llegan con una profunda conexión espiritual, con recuerdos de vidas pasadas, con una sensación de propósito. Otras llegan vacías de memoria, como páginas en blanco que deben escribir su historia desde cero. Muchas están atrapadas en el materialismo, en el miedo, en la lucha por la supervivencia. Pero todas, sin excepción, están aquí por una razón: experimentar, evolucionar, aprender, contribuir al crecimiento del todo. Si aceptamos la idea de que el crecimiento poblacional es un reflejo de la expansión de la conciencia, entonces la verdadera pregunta no es de dónde vienen estas almas, sino qué papel estamos desempeñando en este proceso. ¿Estamos ayudando a esta transformación o somos obstáculos en su camino? ¿Estamos elevando la conciencia colectiva o nos aferramos a viejas estructuras de pensamiento y comportamiento que ya no tienen lugar en esta nueva era? Es posible que estemos viviendo un momento único en la historia de la humanidad, un punto de inflexión donde la expansión del alma está alcanzando un nivel nunca antes visto. Si esto es cierto, entonces cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. No somos observadores pasivos de este proceso. Somos parte de él. Somos los portadores de una chispa de conciencia que está evolucionando junto con el universo. Tal vez, al final, la clave no esté en responder de manera definitiva de dónde vienen las nuevas almas, sino en comprender que todas estamos aquí para cumplir un propósito. Quizás el misterio de su origen no sea tan importante como la dirección en la que nos dirigimos. La expansión de la población no es solo un fenómeno físico, es una señal de que la humanidad está en un proceso de transformación, una metamorfosis de la conciencia que, si la entendemos y la abrazamos, puede llevarnos a un futuro más despierto, más conectado, más consciente de nuestra verdadera naturaleza. La verdadera pregunta no es cuántas almas hay en la Tierra. La verdadera pregunta es, ¿qué haremos con esta oportunidad de evolución? ¿Seremos capaces de dar un salto en la conciencia colectiva o nos quedaremos atrapados en las limitaciones del viejo paradigma? El destino de la humanidad no está escrito. Está en nuestras manos.